noche, porque me permites estar nuevamente aquí. Te pido que me des sabiduría, tranquilidad y que sepa decir y expresar lo que tú quieres que oigan mis hermanos. Quítalo, hombre, sea tú lo que debes de, quieres que ellos sepan, Padre. Gracias por todas tus bendiciones y misericordias, que no las merezco. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer mucha Biblia. Yo creo que es mejor leer Biblia que escucharme a mí, ¿no? Entonces, sí, claro, dijo. Mi enseñanza tiene más o menos como el bosquejo de hace 4 semanas, cuando me enteré que me tocaba o que me ofrecí en la reunión de varones, si no mal lo recuerdo. Entonces, como que me gustó por las veces que se repita ponerle como título en el Calvario. Y es precisamente lo que vamos a leer. Voy a volver a leer y por favor síganlo con su vista. Lo que acabamos de leer en Mateo 27, del versículo 45 al 50. Estoy un poquito moquiento, perdón. Ay, perdón. Voy a leerlo, ¿ya lo tienen? Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Lo que acabo de leer, que acaban de escuchar, hermanos, fueron los últimos momentos del Señor Jesucristo en el Calvario. En aquella colina que se llamaba el Calvario en griego y en arameo era el nombre de Gólgota. Los dos significan lo mismo, los dos significan el lugar de la calavera. En aquella colina, en el Calvario, que estaba ubicada a las afueras del muro de la antigua Jerusalén, pasaron muchas cosas, en esa colina, en ese Calvario, pero yo me tomé tres, que no que sean las más importantes, sino que yo creo que son las de más valor, ¿sí? Estos 3 puntos que son como el prólogo de la enseñanza, son 3 puntos que yo traté de juzgar o decir de acuerdo a la importancia, que fue de las cosas más importantes que pasaron allí esa tarde en el Calvario, ¿sí? El primero de estos puntos, tómenlos como prólogo, les digo, son 3. Es que en el Calvario, en ese lugar, en esa cima, fuimos redimidos de la pena del pecado, número 1. Número 2, fuimos reconciliados con Dios. Y número 3, fuimos totalmente perdonados. No lo tomen como parte de este es como un prólogo, y voy a extender el número 1, ¿sí? Que dice que fuimos redimidos de la pena del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, en esa colina, ¿sí? Quien pagó el precio con su hermosa sangre para perdonar nuestras faltas, concedernos la salvación y con esta la vida eterna. Ese es del punto número. Como les dije, vamos a leer mucha Biblia y vamos a empezar con Efesios 1. Vamos, acompáñenme, por favor. Efesios 1, del 3 al 7. Listo.
Ok, así dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, escuchen esto, en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos el amado, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hasta ahí es el prólogo del punto número 1. El segundo punto es el segundo es el número 2, es que fuimos reconciliados con Dios. A través de la muerte de Jesucristo en el Calvario, fuimos reconciliados con Dios. Ese acto en el Calvario pacificó nuestra relación con Dios. Ese acto de reconciliación con Dios fue gracias a lo que pasó en el Calvario, ¿sí? No fue un logro humano, sino que fue una acción tomada por Dios, ¿sí? Para restaurar la relación con la humanidad a través del sacrificio de su Hijo en el Calvario. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el punto número 2 del prólogo. El número 3 es que fuimos totalmente perdonados. Ahí mismo Romanos, unas 2 hojitas atrás, Romanos 3, 23 al 25. Fuimos perdonados totalmente. Punto número 3 del prólogo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos perdonados por Dios porque a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en el Calvario se nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Todos somos pecadores, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero lo que sucedió esa tarde en el Calvario nos limpia de toda la maldad y su sangre nos ofrece la remisión de los pecados. Antes de terminar el prólogo, Mateo 26, 28, por favor. ¿Ok? Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ahí terminé los 3 puntos del prólogo que nos van a llevar a tratar de comprender lo que les quiero explicar y que lo que salió de mi corazón en estas semanas. Todo en la Biblia señala a o fluye de la obra de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere saber qué tan serio es para Dios el pecado,
En el Antiguo Testamento, para empezar, tenemos dos, voy a decir dos, porque hay muchos varios, muy nítidos y precisos de lo que es la ira de Dios contra el pecado. La Biblia describe la ira de Dios como parte de un juicio justo del Señor para condenar a los culpables y liberar y proteger a los inocentes, los cuales son aquellos que confían en su salvación. ¿Sí? La única esperanza de ser salvo de la ira de Dios es poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. La ira de Dios es una reacción justa, santa, divina contra el pecado. Castigar al mal, corregir y regresar a los que se han extraviado y conducir a los que se arrepienten. La ira de Dios está bañada de justicia, de santidad, pero también de misericordia y sobre todo de amor. Vamos a Romanos, por favor. Romanos 9. Romanos 9, 22 y 23. Romanos 9, 22 y 23. ¿Listo? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y para qué ser notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En la crucifixión y en la muerte de Jesucristo sufrió la ira de Dios, ¿sí? Tomando el lugar de los pecadores que creen en Él para salvación. Sin embargo, aquellos que rechazan a Jesucristo tendrán que enfrentar esta ira de Dios al final de los tiempos, en el juicio final. Juan 3:18. ¿Voy muy rápido? No va. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como les comentaba hace ratito, unos minutitos, en el Antiguo Testamento pues hay muchos ejemplos muy claros de la ira de Dios contra el pecado, más que nada, pero también podemos ver en esos desplantes de ira que tiene el Señor, ver su amor y su misericordia que tiene. Uno de los ejemplos más grandes de la ira de Dios y del amor de Dios, lo encontramos luego en el primer libro, en Génesis, el diluvio. En el libro de Génesis se nos habla que ya estaba la humanidad tan corrompida, a tal grado que el mismo Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, y dice ahí la Biblia, y le dolió en su corazón, ¿sí? Entonces, el diluvio es el plan, es la primera opción que tenemos de pensar cómo es la ira de Dios en esto. ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis 6. Génesis 6, versículos del 5 al 8. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento también es momentos en que, igual que de lo que acabamos de leer, el hombre ya estaba súper corrompido, le dolió en el corazón a Jehová. Y el otro ejemplo de lo que tenemos en el Antiguo Testamento para ver lo que es la ira de Dios y ver el amor es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ubicarnos, por favor, en Génesis 19, un poquito unas hojas más adelante. Génesis 19. Quiero que escuchen lo que dice el versículo 4. ¿Sí? Ahorita lo voy a leer cuando estemos listos. Génesis 19, 4. Ya sabemos la historia. Llegaron unos varones, unos ángeles a la casa de Lot. Y habían en Sodoma y Gomorra, estaba repleto de perversidad, ¿verdad? Entonces, hay un punto muy importante en esa historia. En el 19:4, lo voy a leer para que lo sigan con su vista. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense, hermano, cómo estaba la cosa. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Había ya demasiada perversidad en aquel pueblo. Estamos hablando de una maldad que ya era general en el pueblo, ¿sí? ¿Sí? Voy a seguir con la historia, nada más que quería que tomaran en cuenta este versículo 4. Los varones de Sodoma insistían a Lot en que sacara a sus visitantes para conocerlos. Y nosotros ya sabemos de qué hablamos cuando dijimos conocerlos. Lot no accedió y fue maltratado por estos malvados. Fue cuando fue rescatado, y dice en la Biblia, alargando la mano, lo metieron a la casa porque ya lo estaban maltratando porque no quería sacar a los varones. Él, de hecho, ofreció a sus hijas. ¿Sí? Lo salvaron de la multitud. En ese momento también los ángeles cegaron a la multitud, a esta multitud de perversos para que se fastidiaran, así dice la Biblia, de buscar la puerta. Vamos a leer ahí en el mismo Génesis 19, vamos a leer del 12 al 17 y luego nos vamos a brincar hasta el 24 y 25. Génesis 19, 12. Estamos en la misma hoja, ¿ok? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas, hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de ese lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos así ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y nos brincamos hasta el 24. Entonces
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Sí? Jehová tuvo consideración y misericordia de Lot y su familia. Ya sabemos que la esposa volteó y se convirtió en estatua, ¿verdad? Pero su ira fue puesta sobre la maldad de Sodoma y Gomorra. Estos dos ejemplos nos pueden dar más o menos la perspectiva de la ira de Dios, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento. Hay muchos más ejemplos de la ira. Pero lo que sucedió ahí es una demostración de la ira de Dios. Y lo que sigue, de lo que era mi título en el Calvario, sucedería más adelante. En el Calvario fue la demostración más grande de amor por nosotros. Como también fue el mismo tamaño de esa demostración de amor, su tamaño de la ira contra el pecado, ¿sí? Sabemos que lo que pasó esa tarde en el Calvario, en esa colima, es una gran expresión de amor de Dios. Pero fíjense y escuchen, pero no podemos entender su mensaje ni la profundidad del amor de Dios hasta reconocer lo mucho de su odio contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado mancha, el pecado echa a perder todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La cruz, que en aquel entonces era el instrumento de muerte para condenar y crucificar a criminales, fue testigo de cómo el justo fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Como dije, esa cruz fue testigo de cómo Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:3. ¿Estamos listos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Jesucristo, al ser colgado en ese madero, fue tratado como un criminal maldito. ¿Sí? Esta fue la forma de llevar la maldición que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Jesucristo, siendo totalmente inocente, tomó voluntariamente esa maldición sobre él para liberarlo a usted, mi hermano, y a usted, mi hermana, y a mí, de la ira. ¿Sí? Y liberar a todos los creyentes de las consecuencias de no poder cumplir perfectamente toda la ley de Dios. Otra vez, escuchemos esto muy claro. La idea de lo que pasó en el Calvario, que tuviera que ver con la salvación de una persona, para mucha gente parece absurda. No lo entienden. La doctrina de la salvación sigue siendo difícil de entender para muchas personas. Pero gracias a Dios por abrir nuestro entendimiento. Porque entendemos el significado del amor de Dios, porque valoramos lo que a Él le costó esta expresión de amor. Y esta es otra ocasión para estar agradecidos con el Señor. La cruz no es la que le salva, la que nos salva. Es la persona que murió ahí. Es lo que pasó ahí en esa cima, en ese Calvario. Ahí lo que hace posible que cualquier persona que pueda tener esperanza. Cuando Jesucristo murió en esa colina, en el Calvario, en el Calvario, Jesucristo no murió obligado. El Señor Jesucristo vino voluntariamente y puso su vida por rescate de los demás, por nuestro rescate, hermanos. Juan 10:18.
Ay, qué gente. Perdón por la elegancia. Juan 10:18. ¿Estamos listos? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Encontramos el ejemplo más visible de la ira de Dios donde menos lo esperaríamos. Sobre los hombros de su Hijo unigénito, inmaculado, sin mancha, ni defecto, limpio, puro, perfecto, sobre su Hijo Jesucristo. Hechos 2, 23 y 24. Hechos 2, 23 y 24. ¿Listo? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué Dios quiso dirigir su odio al pecado hacia su perfecto e inmaculado Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el plan maravilloso de Dios para perdonarnos, quitar el castigo de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Solo se podía pagar esto con la sangre de su Hijo Jesucristo. La perfecta justicia de Dios exigía un pago de un castigo por el pecado. Por tanto, Dios podía o bien condenarnos a todos de estar separados de Él, que vendría siendo lo correcto, o mandar a alguien que se pusiera en lugar nuestro. Y eso fue lo que pasó. Él recibió y dirigió su castigo hacia Él, hacia alguien que solamente podía tomar nuestro lugar de todos nosotros. Y puesto que Dios exige un sacrificio perfecto, solo una persona que no hubiera pecado podía expiar nuestro pecado. Como lo comentamos, era una persona pura, limpia, que no tenía. Su Hijo Jesucristo puso la culpa de toda la humanidad sobre Jesucristo y luego lo condenó. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay unas cosas que quiero preguntarles. ¿Son capaces de imaginar, hermano, lo que significó cargar con los pecados de toda la humanidad? ¿Tienen idea? ¿Es usted capaz, hermano o hermanita, de imaginar estar separado de lo que más quiere? ¿Seremos capaces de imaginar alguna vez el dolor tan grande que sufrió Jesucristo por la separación que tuvo que hacer de su Padre? Yo creo que no tenemos manera de calcular ni un parámetro la clase de sufrimiento, el dolor que esto le causó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos y recordamos lo que pasó esa tarde en el Calvario, normalmente vamos y pensamos, y es correcto porque pasó, pero no es lo adecuado tal vez. Pensamos en clavos en las manos. Pensamos en clavos en los pies. Clavos. Pensamos en la corona de espinas en su cabeza. Pensamos
cómo fue perforado su costado. Pensamos cómo le dieron a beber en una esponja vinagre. ¿Sí? El sufrimiento físico de Jesucristo en el Calvario esa noche fue, con su perdón, brutal, inhumano, malvado, desmedido. Pero comparado con lo que sintió por la separación de su Padre, nuevamente no hay un parámetro. ¿Sí? Jesucristo dio un grito de angustia antes de pasar estos hechos que estamos platicando, antes de empezar estos hechos en la colina, cuando le preguntó al Padre si había una forma de pasar de esa copa. Mateo 26. Mateo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: escuchen, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No le estaba pidiendo al Padre que evitara ser crucificado. Y lo que estaba lamentando en ese momento era la separación de su Padre. Pero tenía que pagar la deuda del pecado de toda la humanidad. Tenía que soportar la separación y cargar con la ira de Dios. Mateo 27, ahí más adelantito, 46, que es donde empezamos. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo tenía muy claro y sabía que se levantaría de la tumba. 3 días después se levantaría de la tumba. Jesucristo lo sabía. Y que también que se sentaría a la diestra del Padre. Él también lo sabía. También sabía que desde allá iba a interceder por nosotros. Pero aún así, se angustió en esos momentos antes de entrar en todo lo que acabamos de hablar del Calvario. ¿Sí? Finalmente dijo: consumado es. Y después de haber encomendado su espíritu al Padre, murió. Fue a través de ese acto cuando podemos ver el gran amor de Dios y su ira más intensa hacia el pecado. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? Porque no tenía otra manera de declarar justos a los culpables. No somos salvos por nuestra justicia, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. En el Calvario pudimos ver el gran amor que Dios nos tiene y también ver el gran odio que le tiene el pecado. Es la respuesta santa, justa contra el pecado, manifestada como su indignación y su juicio. Cuando usted, por favor, recuerde lo que pasó en esa colina, en el Calvario, no lo vea tan religioso. Veámoslo como un regalo. Un regalo más grande de todos los regalos que va a recibir. Podemos recibir un terreno, podemos recibir un carro, podemos recibir un reloj, podemos recibir todo lo que quieran, pero nada se compara con la vida eterna.
Es un regalo tan maravilloso, el cual no tiene comparación. Es nuestro pasaporte a la vida eterna, a la vida más allá de este mundo, a un hogar eterno. Y sobre todo, contemplar la inmensa presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias esta noche por permitirme esta pequeña enseñanza. Que sea para tu gloria y tu honra, Padre. Gracias te doy por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.